Identidades. Bienvenidos todos a un episodio más del podcast Identidades. Estamos estrenando la 6ª temporada y para este estreno tenemos la presencia del doctor Jesús Gutiérrez. Con él estrenamos la 6ª temporada del episodio de Identidades, que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimada Sofi. Un gusto, un placer, un honor estar con ustedes y con todo su público. Al contrario. Jesús nos va a hablar hoy sobre el tema de la música desde dos perspectivas. Una, pues él es músico de profesión, pero también ha hecho investigaciones muy importantes relativas a la historia de la música. Y comentábamos con él antes de entrar al aire que, esta perspectiva de ser músico a él le da un plus para escribir sobre la historia de la música o sobre la música. ¿Qué quisieras comentarnos sobre este tema, Jesús, un poquito? Sí, muchas gracias. Pues la verdad es de que siempre hay como una diferenciación entre un historiador y un músico que escribe sobre historia de la música, ¿no? Exacto. Realmente podremos encontrar a un historiador que pudiera hacer un estudio específicamente sobre historia de la música, el cual podría ser muy bueno, por supuesto. De hecho, los hay. Encontramos muchos investigadores que lo han hecho, pero también tenemos una vertiente diferente, distinta, que es que un músico escriba también historia de la música, ¿no? Y ahí pues encontramos, digamos, una posible ganancia, a diferencia del historiador, que el músico pues es un especialista y el músico pues ha tenido una carrera, como es mi caso, una carrera de formación musical específica, donde estamos con materias como el solfeo, como armonía, como el propio instrumento y la rudeza que es estudiar el instrumento, ¿no? Prácticamente se la pasan a uno regañándolo en toda la formación. Hay una... No sé por qué, pero hay una intención de hacerse, de que el alumno se haga el mejor y por eso está muy tenso el asunto. Pero esa justamente es un plus que nos permite, digamos, ver con profundidad y ver otras cosas que no puede ver, digamos, un historiador de manera particular en la música y nos permite tener una visión particular desde el interior de la música. Justamente, eso comentábamos un poco, porque yo soy historiadora y yo podría escribir desde una perspectiva histórica sobre la música, pero no tengo, digamos, esa amplitud de conocimiento que me haría ver este estudio de manera más profunda. Tú me comentabas esta palabra de musicólogo. ¿Qué es un musicólogo, Jesús? ¿Le podrías explicar un poquito a nuestro público para que todos vayamos entendiendo? Claro que sí. Hay un teórico que se llama Guido Adler, que sistematiza qué es la musicología y hace toda una teoría sobre cuál es su significado y cuáles son sus contenidos teóricos. Justamente a partir de ahí viene una evolución y un desarrollo de lo que es la musicología. Y pues justamente la musicología es la investigación sobre la música. Se puede hacer desde Guido Adler, que lo define en dos apartados. La histórica, el musicólogo histórico, el musicólogo sistemático, que es como más la sistematización técnica de la música, ¿no? Incluso un análisis muy particular de una obra musical podría ser algo de la sistematización del estudio de la música. Y aparte, como una tercera, que es la etnomusicología, que es justamente el estudio de la música en las etnias, ¿no? Entonces está como estas tres partes del musicólogo, y entonces todo aquel músico que investiga inmediatamente pues es un musicólogo. Ay, pues esto es muy interesante, estamos aprendiendo mucho. Y Jesús Gutiérrez tiene una serie de artículos por demás interesantes sobre la música, pero también se ha especializado mucho en la historia sobre la música en Michoacán. Tiene un estudio por demás importante que es la historia, este es un libro, la historia de la Orquesta Sinfónica en Michoacán.
Entonces, bueno, pues este es uno de tus trabajos, yo considero pues de los más importantes, porque hacía mucha falta esta historia. Entonces, ¿qué te motivó, Jesús, a hacer esta historia sobre la Orquesta Sinfónica Michoacán? Bueno, hay dos cosas principales que fungieron para que yo pudiera escribir e investigar sobre la Orquesta Sinfónica de Michoacán. La primera fue que ingresé a una maestría en la Universidad de Guanajuato y forzosamente tenía que hacer una tesis y pues, tenía que tener un tema de investigación. Esa fue la primera parte. La segunda parte es que bueno, pues yo era ya integrante de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y pues digo, más viable que eso o más asequible que ese tema no habría en mi vida. Y además, bueno, la maestría que hice fue justamente en musicología. Entonces, pues estas fueron las dos cosas que me llevaron a desarrollar la investigación sobre la Orquesta Sinfónica de Michoacán. No, y además a nuestros escuchas, pues les recomendamos extensamente este libro, que es una publicación de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Es muy interesante porque nos cuenta, nos refiere toda esta historia de cómo se forma la Orquesta Sinfónica de Michoacán desde finales del siglo XIX, ¿no? Y después en el XX, cómo se va concretando pues esto hasta que llega a ser nuestra Orquesta Sinfónica de Michoacán. Y claro, como él mismo lo ha dicho, también es importante porque él es miembro de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Y también Jesús acaba de coordinar un libro, entonces, si nos puedes platicar un poquito acerca de este último libro que coordinas. Claro que sí. Bueno, este libro también tiene una causa principal. Tengo la fortuna de justamente en este enero terminar mi estancia postdoctoral en la UNAM y bueno, pues gracias a esta oportunidad que me brindó la UNAM para desarrollar una investigación, tuvimos la oportunidad de tener el tiempo libre, el tiempo completo para la investigación y coordinamos este libro que tiene que ver con la historia de los alumnos que atendió en su primer generación Miguel Bernal Jiménez en la Escuela Superior de Música Sagrada en Morelia. Entonces creo que uno de los sueños de Miguel Bernal Jiménez, que lo manifestó en diferentes ocasiones y en diferentes medios, fue tener tiempo libre en su 100% para componer. Pues a mí se me hizo realidad gracias al UNAM de tener tiempo libre en su 100% para la investigación y yo logré ese sueño de Bernal acá para hacer la coordinación de este libro que tiene 6 capítulos de diferentes autores de diferentes partes de las universidades de México y que contribuyen directamente a esta temática de estos alumnos de Miguel Bernal Jiménez. No, pues eso también es muy interesante. ¿Qué es lo que más te ha interesado o que, bueno, ahora con toda esta perspectiva que tienes acerca de las investigaciones que has hecho sobre la música en Michoacán, qué más temas te provocarían, Jesús? ¿Qué has encontrado? Porque siempre los investigadores van dejando, ¿no? Algún tema cuando vas transitando por la investigación, dices, por aquí podría seguir otra línea. ¿Qué es lo que te interesaría en un futuro? Sí, bueno, la verdad es que justamente hablando de este plus de que soy músico, me lleva a un punto muy importante que es tener la música que ellos escribieron e interpretarla y grabarla. No se ha dado ese punto y ese podría ser digamos, un desarrollo siguiente, a lo mejor no conmigo, pero con alguien más que traiga la obra, porque además ya hice ediciones de la música y que se interprete, ¿no? Y que a lo mejor se haga algún análisis muy profundo de la obra. Eso se podría hacer, yo no lo he hecho todavía. Yo lo podría hacer, pero también alguien más lo podría hacer y son líneas justamente que se pueden seguir desarrollando. ¿Te gustaría trabajar entonces más a Miguel Bernal Jiménez, algún otro compositor michoacano? Sí, claro. Bueno, quiero decir que en toda esta búsqueda hemos tenido la oportunidad de localizar muchos músicos desde la fundación de la Universidad Michoacana, desde antes del Colegio de San Nicolás. Y todos estos músicos, que son muchos, hay mucha obra y muchos compositores para poder realizar con
mucho éxito investigaciones sobre todos ellos. ¿Y algún compositor o algunos compositores, digamos, preferidos? Porque siempre uno tiene afiliación con algunos compositores, ¿no? Como que nos podrías... Sí, bueno, esto tiene para mí una significativa importancia, ya que es un violonchelista. Y fue el primer profesor de violonchelo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Justo cuando se fundó la universidad, también se fundó la Academia de Bellas Artes, y ahí hubo un primer profesor desde ese año, de 1919, que se llamó J. Encarnación López. Él es un chelista, pero además también recibió clases de composición del maestro Juan B. Fuentes. Él fue profesor en el Colegio de San Nicolás, en la escuela de música que había en el Colegio de San Nicolás antes de fundada la universidad. Pero curiosamente este Juan B. Fuentes había estudiado en Francia y traía en tiempo real toda la técnica compositiva de Debussy, que era justamente el impresionismo. Entonces hay ese violonchelista que además tiene una obra maravillosa, que de una manera, digamos, informal la grabé en YouTube y que se puede escuchar ahí ya la obra. Es justamente para un violonchelo, un violín y un piano y una viola. Entonces, esa obra para mí y ese compositor para mí es algo muy especial. Y ya estaba olvidado. Entonces, tuve la oportunidad de conocerlo, de buscar, de indagar, de encontrar obra y se me hace maravilloso. De que renaciera. En nuestro público, ¿en dónde podría encontrar esa grabación? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Bueno, es mi canal, Jesús Gutiérrez Guzmán, y con que pongan J. Encarnación López, Hoja de Álbum se llama la obra. En YouTube la pueden encontrar y escuchar. No, pues esto es una maravilla. Entonces todos vamos a ir a buscar a Encarnación López. Jesús, ¿quisieras comentar algo más? Bueno, nosotros te agradecemos mucho por participar en este podcast, porque seas quien inaugure esta sexta temporada, pero quisieras comentar algo más. Pues nada más que, digamos que en su propia vida todos estos compositores y todos estos músicos que en vida propia, digamos, no tuvieron tal vez las oportunidades, la justicia real, como ha pasado generalmente en la historia de los músicos, ¿no? Se reconoce hasta después de su muerte su trabajo, ¿no? Y más o menos aquí está pasando algo parecido. Digamos que a lo mejor no tuvieron tanto impacto, pues ahora tienen una segunda oportunidad, ¿no? Con estas investigaciones que se están haciendo. Hay artículos que están en revistas de buena calidad, no solo en México, están en el extranjero, algunas en Argentina, Costa Rica. He tenido la oportunidad también de publicar en Estados Unidos, etcétera. Entonces, pues en esta segunda oportunidad tienen una manera de revivir y ojalá que un día se les haga justicia con el valor que merecen estos grandes músicos. Así será. Haces un trabajo sumamente importante y maravilloso. Tenemos que leerte, tenemos que conocer un poco más acerca de la música michoacana y pues te volvemos a agradecer por habernos concedido esta emisión en este podcast y pues muchas felicidades. Muchas gracias a todos y pasen un lindo día. Muchas gracias, pues esperemos que todo el público siga nuestros episodios en nuestro podcast de Identidarte. Gracias a todos y pues esta es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Michoacán es mejor.